¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias 22. Muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, quedándose en casa y siguiendo la programación de Canal 22 con mucha información que tenemos preparada para ustedes, por supuesto relacionada con el vínculo entre la cultura y la pandemia que vive el mundo. ¿Y qué les parece si iniciamos con este recorrido que nos preparó Julio López? Hemos visto las distintas realidades de cómo se vive esta pandemia en el mundo y un lugar que ha causado particular atención es Guayaquil. Nos enlazamos en este momento hasta Ecuador para conocer más la situación de esta latitud. Como ustedes pueden darse cuenta, nadie cumple con los protocolos que se están estableciendo. Pocas somos las personas que utilizamos mascarillas, no utilizan guantes la gente que expende, no hay gel antibacterial, no hay alcohol. Estamos en un lugar que debería ser más aireado, está saturado y encima de eso la gente, caso omiso, porque si ustedes pueden ver alrededor, lo que más hay es personas. Soy la responsable de haber impedido que el vuelo de Iberia aterrice en Guayaquil con 11 tripulantes llegados de Madrid. Sí, soy la responsable. Soy la responsable de proteger mi ciudad y si tengo que hacerlo de ustedes o a la fuerza, lo haré. La ciudad está convertida en una ciudad fantasma. Después de las 2 de la tarde ya no puede haber nadie en las calles y ahora mismo estoy yendo a la redacción porque la redacción divide a su personal en dos. La hago por si acaso, es por la mascarilla, la odio de verdad, pero ahora mismo es obligatoria. Esta es una de las realidades que más aqueja a la ciudad en este momento a propósito de que no pudimos contener el virus y no pudimos contenerlo desde los primeros contagios porque no se respetó el cerco epidemiológico y porque las personas que llegaban de otros países no guardaban su cuarentena. Es una verdad que hay que aceptar y que las autoridades aceptaron cuando aceptaron los contagios comunitarios que ya tenía esta ciudad, que es la más afectada en todo el país. Duele mucho ver cómo se están yendo personas cercanas, amigos, colegas, parientes, vecinos. Es una situación muy difícil ver morir a los tuyos en estas condiciones. Solo les pido que reflexionen sobre lo que pasa en Guayaquil y se queden en casa. Realidades muy difíciles que parecieran distintas a lo que veíamos la semana pasada, por ejemplo, en Suecia
o en Francia. No obstante, ahí está la invitación a quedarse en casa, a ser responsables y a informarnos de manera adecuada para evitar que esto pueda pasar y que desencadene situaciones similares a lo que sucede allá en Guayaquil. Y en esta crisis sanitaria por COVID-19, los derechos humanos también se han visto afectados, principalmente en las comunidades de extrema pobreza, como lo podemos apreciar en este reportaje. La propagación del COVID-19 en el continente americano no solo causó una crisis sanitaria con las medidas insuficientes que tomaron algunos países, también aumentaron las violaciones de los derechos humanos. Aquellas personas que han estado históricamente marginalizadas, personas que viven en situación de pobreza, grupos marginalizados y olvidados por los propios gobiernos, pues hoy día se encuentran en una situación de extrema vulneración a sus derechos humanos, se encuentran expuestos y en mayor riesgo, no solo de contagio del COVID-19, sino de todas las consecuencias y las implicaciones que la pandemia van a tener en general en términos de las economías, en términos de los accesos a servicios públicos, a la seguridad social y a muchas otras cosas. Lo que nosotros hemos visto en las últimas semanas es que lamentablemente estas violaciones recurrentes a los derechos humanos que hemos venido documentando en los últimos años, pues hoy día se ponen en manifiesto. Hemos recibido ya informes y reportes del uso excesivo de la fuerza, es decir, que los propios gobiernos utilizan a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, para intentar imponer estas medidas de restricción de movilidad. Han cerrado las fronteras poniendo en riesgo a un grupo de población sumamente vulnerable como son los migrantes y las personas solicitantes de asilo. Vemos que no se han tomado medidas claras y específicas para garantizar la salud para todas las personas y garantizar que las personas que se encuentran en una situación de precariedad económica pues puedan optar por quedarse en casa. Es la zona que menos invierte en la infraestructura de salud, a pesar de que existen leyes en varios países que garantizan la salud pública universal. Esto no es solo una crisis de salud pública, esto es una crisis de derechos humanos y por ende tenemos que seguir como sociedades exigiendo de nuestros gobiernos que implementen medidas que atiendan la desproporcionalidad en que esta pandemia está afectando a ciertos grupos de población. Estas condiciones obligan a cambiar la manera en la que nos relacionamos para superar esta crisis y la forma de exigir nuestros derechos. Y a propósito de derechos humanos y comunidades que están hasta cierto punto aisladas de toda esta infraestructura médica y tecnológica, ¿qué pasa con los pueblos originarios en México? En estos momentos de contingencia sanitaria, las comunidades de los pueblos indígenas y afromexicanos están siendo informadas sobre las medidas que deben tomar a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Se han diseñado materiales en distintas lenguas indígenas para darles a conocer las medidas oficiales de prevención, como es la campaña Quédate en casa. Además, se difunden mensajes sobre el correcto lavado de manos y medidas de higiene. En sus 105 centros coordinadores de pueblos indígenas se da información, así también a través de sus 22 emisoras establecidas en zonas indígenas del territorio nacional. Todo en 33 lenguas. Además, se ha creado una red con los promotores culturales indígenas bilingües y médicos tradicionales para difundir estos materiales. El INPI hace un llamado a los pueblos a mantener sus conocimientos tradicionales, valores y la fortaleza de su organización comunitaria y llama a impulsar medidas institucionales para salvaguardar la salud e integridad de la población indígena y afromexicana. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Y qué está haciendo la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México al respecto de esto que vemos de los pueblos originarios que radican en la zona conurbada? Con el objetivo de alcanzar a todos los grupos de hablantes de lenguas indígenas que habitan la Ciudad de México y el país, la Secretaría de Cultura Capitalina difunde una serie de videos en mazateco, náhuatl, zapoteco y triqui, en donde se explican medidas de higiene, prevención, contención y reacción ante el COVID-19.
Exponen información preventiva como guardar sana distancia, la permanencia en casa, estornudar utilizando el ángulo interno del brazo y el lavado constante de manos, al igual que el uso de gel antibacterial. De igual modo, se explican en esas lenguas indígenas los síntomas asociados al COVID-19, como son tos seca, dolor de garganta, fiebre y dolor muscular. Si se presentan estos síntomas, se exhorta a llamar a los teléfonos de Locatel 55 56 58 11 11 o de la Secretaría de Salud Federal 800 00 44 800 para responder un cuestionario diagnóstico y, de ser necesario, y activar los protocolos pertinentes. También se puede enviar un mensaje SMS sin costo al 51 51 5. Los videos en lenguas originarias como mazateco, náhuatl, zapoteco y triqui se encuentran disponibles en la sección de noticias de la Secretaría, dentro del apartado Recomendaciones. Noticias 22, Víctor Gaspar. La quinta edición del Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco abre sus puertas para que todos y todas las poetas presenten sus propuestas siempre y cuando estas sean escritas en lengua española. En esta ocasión las candidaturas se recibirán hasta el 3 de julio y el galardón será de $10,000. Las bases podrán consultarlas a través de la página que aparece en pantalla www.fil.com.mx y con esta invitación a los poetas de México vamos a una brevísima pausa. Busquemos juntos el trabajo del lenguaje que hay detrás de sus canciones favoritas. La poeta Julia Santibáñez ahonda en las letras de los músicos actuales. Lo que más me importa es que suene bien, ¿no? Y que obviamente que diga algo, ¿no? Sabe hacer una metáfora o sabe hacer un juego de palabras o así, todo aprendido de la pura cultura del rap. Entonces eso también está fuerte y está bueno. Metáforas, miércoles, 17:15 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Todas las personas desaparecidas están presentes. Las autoridades tienen obligación de buscarlas y sancionar a los responsables. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me da mucho gusto saludar y agradezco que tome este enlace el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, quien hoy por la tarde tuvo una reunión en la que se revisaron las posibilidades de trabajo de los órganos colegiados de la Cámara de Diputados ante la contingencia, por supuesto, en materia de cultura. Hay mucha preocupación de lo que va a suceder en el campo de la economía, hay mucha preocupación de lo que va a suceder de manera particular en la cultura. Uno de los temas que están en estas 4 iniciativas es el FONCA, pero también habla de cine, también habla de literatura. Esto de las librerías me parece formidable. Sergio, gracias por tomar la llamada y platícanos de qué van estas iniciativas que has presentado. Pues mira, fue un paquete de iniciativas que se presentó el día de hoy. Hoy tuve varias reuniones a través de este sistema, a través de la tecnología, con la comunidad cultural, artística y también con la Comisión de Cultura y Cinematografía, en donde estamos presentando este paquete de iniciativas que estamos convencidos va a ayudar a fortalecer para que de alguna manera mitiguemos de una manera importante el impacto económico que va a tener hacia la cultura este tema del coronavirus. Así que estamos convencidos que a través de estas 4 iniciativas y 2 exhortos podemos lograr pues ayudar un poco a esta comunidad creativa maravillosa que estoy convencido es fundamental e indispensable para el país.
Decía Winston Churchill cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, Sergio, que si se recortaban recursos para la educación y la cultura, entonces no tenía caso seguir luchando. Yo creo que es ahora un muy buen momento para tomar esta reflexión y evitar que se vea dañado este sector, que se vulnere tanto la educación como la cultura, por lo cual estas iniciativas me parecen extraordinarias. Esa del exhorto a la tasa para eliminar la tasa de impuestos para las librerías me parece extraordinario, pero también hablaste del proyecto del bosque de Chapultepec. Sí, son varias iniciativas. Una de ellas es el tema de la tasa cero en librerías. Estoy convencido que si un país sin cultura, pues entonces lo acabas de decir acertadamente con lo que dijo Winston Churchill con el tema del recorte a la cultura. Entonces, no podemos tener acceso a la cultura si no tenemos librerías, y no hay librerías porque no tenemos algún estímulo que los favorezca. Entonces, imagínate, hay cerca de 1,700 librerías en todo el país, cuando tenemos 2,400 municipios aproximadamente. Ni siquiera tenemos una librería por municipio, y eso hace definitivamente el acceso a la cultura pues muy complicado para las personas que quieran tener acceso a un libro. Entonces, en toda la cadena de desarrollo, de producción de la industria editorial, existe la tasa cero. Los únicos que no la tienen son las librerías, que son pues los últimos de este eslabón, de esta cadena de producción, y tenemos que darles el apoyo para que ellos puedan seguir invirtiendo. Y si no siguen invirtiendo, por lo menos que no estén desapareciendo, porque las librerías van a la baja y en lugar de estar creciendo van desapareciendo. Es más fácil hoy en día abrir un bar, abrir un antro, que abrir una librería, y eso no puede ser en nuestro país. Tenemos que cambiar el concepto y dar todos los apoyos económicos, fiscales, cualquier actividad cultural, artística que favorezca el acceso a la cultura. Es fundamental, subrayamos y celebramos estas iniciativas, esperemos que lleguen a buen cauce, y ya te estaremos buscando, Sergio, para cuando esté la respuesta de las cámaras, porque de esto tiene que moverse tanto la de senadores como la de diputados, y esperemos que se vuelvan reformas que podamos aplicar y ver cuanto antes, sobre todo en este momento que es coyuntural, esta contingencia que necesita tanto apoyo y tanto refuerzo a la cultura. Hablabas también del rescate del FONCA en estas iniciativas. Sí, dentro de las 4 iniciativas está el mantener el FONCA, rescatarlo, meterlo dentro de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales para que no lo puedan tocar. El otro tema era el FOPROCINE, homologarlo con el FIDECINE en la Ley Federal de Cinematografía, porque el FOPROCINE genera pues una gran cantidad de empleos, porque es el estímulo, ese fondo se utiliza para estimular y para apoyar a las películas, largometrajes que son más de 60 minutos. Eso es por un lado. Tenemos lo de tasa cero, tenemos también lo de la copia privada, que eso va a favorecer a todos los creativos de la industria en general, donde vamos a buscar que tengan una remuneración correcta y adecuada por sus creaciones, buscando siempre proteger los derechos de autor, marcas, patentes, por supuesto. Y los exhortos son al Ejecutivo Federal y también a la Ciudad de México para hacer una redistribución del presupuesto que autorizamos, que son 1,600 millones de pesos para el Centro Cultural o el Corredor Cultural Chapultepec, que hoy en día pues es indispensable, pero no es prioridad. Estoy convencido que tenemos otras prioridades, que es rescatar los empleos y la vida de los artistas y los creadores. ¿Para qué queremos un corredor cultural si no tenemos artistas y si no tenemos creadores? Entonces ese dinero puede ser redireccionado para apoyar a toda la comunidad cultural artística, y también pues exhortar para que se cree un fondo emergente para apoyar a toda la comunidad artística, que cabe mencionar que según el INEGI en el 2018 la cuenta satélite de cultura generó 662,000 millones de pesos, mucho más que la industria automotriz o que la industria, que varias de las industrias importantes de este país, y que debe ser considerado y tomado en cuenta. Entonces eso habla del 3.4 del Producto Interno Bruto aproximadamente de lo que genera la industria creativa en nuestro país. Entonces tenemos que entender que no es un gasto. La cultura de ninguna manera es un gasto ni un cargo, sino al contrario, es una inversión
Y mientras más invirtamos en educación, ciencia y tecnología y en cultura, vamos a salir mucho más adelante, mucho más rápido adelante, y estoy convencido de ello. Y mi trabajo es hacer entender la importancia de la cultura y las artes en este momento, y para ser bien claros y que la gente entienda el por qué me refiero a que la cultura debe ser considerado como un producto de primera necesidad. Tú imagínate que hoy en día les quitaras, hoy que estás confinado en tu casa y que no puedes salir, lo que nos entretiene y nos alimenta el alma y la mente es precisamente el arte y la cultura, la música, los videos, los juegos, las películas, los libros digitales. Tú imagínate que de la noche a la mañana nos dijeran que ya no podemos tener acceso a nada de cultura. ¿Qué haríamos confinados en nuestras casas si no tenemos acceso a la cultura? Así de importante y necesario son las artes y la cultura en nuestro país. Pues nos sumamos a tu causa, mi querido Sergio. Celebramos de verdad estas iniciativas de reforma que has impuesto y estaremos muy al pendiente. Ya te estaremos buscando en próximos días para ver cuál es el causa de estas iniciativas. E insisto, a la cual también nos sumamos desde aquí a nombre de toda la comunidad artística. Muchas gracias a nombre de la cultura y estaremos al pendiente. Sergio Mayer, presidente de la Cámara, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, que estén muy bien y gracias por el apoyo. Muchas gracias y hasta muy pronto. Y con esto nos vamos ahora a hablar de otro programa que también tiene que ver con este apoyo a la cultura, Contigo en la Distancia, que abre un espacio para la gastronomía de México. La Secretaría de Cultura busca los mejores platillos mexicanos hechos con productos tradicionales para integrarlos al recetario digital del maíz y la milpa, que publicará en el mes de septiembre. La milpa es un sistema de cultivo que ha proporcionado una gran variedad de ingredientes que han sido fundamentales para la cocina mexicana, como el maíz, los quelites, frijoles, calabazas y jitomates. Con esta invitación, la Secretaría de Cultura busca propiciar el disfrute del tiempo en casa a través de la creación, preparación y recuperación de recetas hechas con estos productos durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, promovida por la Secretaría de Salud. Las modalidades de los platillos son antojito o entrada, sopa, plato fuerte y postre. Tienen hasta el 24 de abril para enviar al correo electrónico contacto@lospinos@cultura.gov.mx la receta de cocina, así como una serie de fotografías que documenten el proceso de preparación. Las mejores recetas por modalidad se subirán a las redes sociales del Complejo Cultural Los Pinos y las 5 más votadas por el público formarán parte de este recetario digital que busca rescatar los sabores, así como la amplia gama de recetas que tiene la gastronomía mexicana. Noticias 22, Óscar Cortés. ¿Y dónde se forma uno para ser juez? ¿No? Está bastante atractiva esta propuesta y tiene que ver también con el proyecto Contigo a la Distancia, donde la gastronomía, que fue declarada en 2010 Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, también juega un papel preponderante como parte de nuestra cultura. Y no se pierdan al término de este espacio a Javier Aranda en punto de las 9 de la noche con Debate 22. Por supuesto, el tema sigue siendo el COVID y el miedo, sus implicaciones y cómo se vive esta pandemia a nivel global. No se lo pierdan a las 9 de la noche. Javier Aranda los espera en Debate 22. Nosotros vamos a una brevísima pausa. Ya volvemos. Los invitados nos hablarán de temas llenos de relevancia actual, desde el coronavirus hasta esas cosas que tienen en común los robots y los chamanes. La limpia. Y en todos estos casos, uno como antropólogo puede observar que tiene efectos positivos. Pepe Gordon presenta los nuevos capítulos de temporada de La Oveja Eléctrica. Martes, 21 a 30 horas. Retransmisión, jueves, 12:30 horas. Tanto en México como en el mundo estamos viviendo una crisis. En este momento es muy importante estar todos juntos, todos unidos y cuidándonos entre todos. Quédese en casa. Que todos nos quedemos en casa. Por favor, quédate en casa. Quedarse en casa. Quedarnos en casa. Quédate en casa. Me quedo en casa. Me quedo en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quedarnos en casa. Que esto, como todo, va a pasar. Quedémonos en casa. Quédate en casa. Gobierno de México.
Por si las moscas, de la mano de Guillermo Osorno, el periodismo, la cultura y la política convergen en Por si las moscas. ¿Por qué no hablas de este proceso de mercantilización del arte? Lo que los periodistas hemos tratado de hacer, y creo que ahí vamos, es armarle rompecabezas de cómo se tomaban las decisiones. Son la vanguardia de un movimiento de largo aliento. Nuevos capítulos, sábados 19 horas. Eran estudiantes de veterinaria en 1992. Al terminar sus estudios, Lida volvió a Bolivia. Pablo la siguió después en busca de oportunidades. Idealistas y apasionados. Lidia y Pablo. Yo ponía de mi parte, pero bueno. Pero apoyo que primero me fui. Amores cubanos. Nuevo capítulo. Lunes, 22 horas. Retransmisión, domingo, 18:30 horas. El arte tiene el poder de provocarnos todo tipo de sentimientos y sensaciones. La luna da lassù fa da specchio ai nostri baci. Se ti guardo dentro agli occhi, mentre già mi batte il cuore, e ti dico che per me stare insieme qui con te ha il sapore dell'amore, mio caro l'amore. Ramón Jenner presenta Esto es arte. Estreno, sábados, 21 horas. Me da mucho gusto saludar y damos la bienvenida a Noticias 22 vía remota a Graciela de la Torre, quien encabeza la cátedra extraordinaria Inés Amor, una cátedra abocada, enfocada a la gestión cultural, como lo dedicó su vida, por supuesto, Inés Amor, y tan importante en este tiempo. Hablábamos hace ratito de la necesidad de impulsar el sector cultural en México ante la crisis que se está viviendo sanitaria, pero también la crisis económica que se avecina. De ahí la importancia de tener una adecuada gestoría cultural. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esta cátedra? Graciela, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Rafael. Mira, nosotros nos vimos aquí en el programa hace mes y medio, se iba a llevar a cabo la cátedra presencialmente. El tema muy ligado, desde luego, a la figura de Inés Amor era sobre sostenibilidad, que es el gran tema del siglo XXI, donde la cultura es el cuarto pilar de la sostenibilidad junto con el derecho a la salud, al desarrollo económico, a la inclusión. Y bueno, el tema iba a ser justicia social, sigue siendo, pero fíjate que sucede todo esto, y entonces tuvimos que dar un giro y hacer un foro, vamos a hacer un foro virtual, desde luego, en red, sobre cómo pensar la cultura en tiempos de crisis. Y yo quisiera decirte que lo que tú estabas mencionando es muy cierto. La cultura siempre ha tenido un lugar preponderante en nuestra sociedad, pero ahorita con mucha más razón en términos de acompañar este confinamiento. Aquellos que pueden, porque no todo el mundo puede acceder a las redes, es una manera de adquirir conocimiento, entretenimiento, de crecer intelectualmente o humanamente. No todos pueden, inclusive no todas las instituciones están capaces de generar programas en línea. Dicen que las grandes virtudes son los grandes defectos. Muchas instituciones no pueden, no existen hoy día porque no están en red, no están en línea. Y bueno, nosotros sí lo haremos con este foro. Igual que la Secretaría de Cultura, el programa de la universidad es muy intenso y a nosotros nos toca una pequeña parcela apenas para tratar de contribuir a estos espacios de la cultura dentro de la vida cotidiana de todos aquellos que pueden tener acceso. Fíjate que quisiera decirte que, bueno, nosotros vamos a iniciar a principios de mayo esta cátedra con 4 temas muy importantes. Uno es la justicia de género. Habrá una entrevista con la doctora Elena Chávez y Alejandra Haas, que es una gran personalidad de la inclusión, no nada más de género en todos sentidos. Y luego se ha dicho que el pasado nos enseña. Entonces tendremos una conferencia de la subdirectora del ACMA, Diana Magaloni, que nos va a hablar cómo el Códice Florentino fue creado en una época donde se diezmó prácticamente desaparece la población prehispánica, bueno, ya no era prehispánica, la población originaria, con este cóctel que se inventaron de viruela y de paperas. Y sin embargo, se hizo este gran documento visual que nos explica la historia de nuestros pueblos, como otros ejemplos que tenemos. Shakespeare, se ha hablado mucho de literatura, en fin, ¿no? Uh-huh. Y luego vamos a tener una conferencia
de Elena Paz, hablando de la imaginación y el ocio, porque también sucede, aunque parece sutil, parece este mundo de que hay un vértigo por estar en las redes, desde que sin geografía, sin paredes, sin tiempo, de estar en el mundo virtual, hay una pérdida de la capacidad de ocio y de imaginación. Entonces ella va a tratar este tema. Y finalmente un tema que a mí me interesa mucho va a ser una conversación entre la doctora Selma Jolo de la Universidad del Sur de California y dos colegas destacadísimas mexicanas, la directora del Papalote, Dolores Beisti, y la directora del MIDE, Silvia Singer, que van a pensar por qué nuestras instituciones ya no pueden ser iguales, ya no van a ser iguales. Y esto me lleva también a otra reflexión, cómo van a ser nuestras instituciones, cómo va a ser la cultura post-crisis. Desde luego ya no van a ser igual, va a estar devastada, el sector cultural va a estar devastado, económicamente va a estar devastado porque sus ingresos a través de taquilla, porque por la austeridad, porque tal vez los patrocinadores no sean los mismos o no tengan la capacidad de apoyar a las instituciones. Toda cultura va a tener que encontrar, las políticas encontrar la manera de sostener la cultura, posiblemente en varios sentidos. Uno de ellos va a ser revisar ciertos proyectos a los cuales se les iba a dar muchísimos recursos, y ahora tal vez pues ya estos proyectos no tengan razón de ser porque nuestras instituciones van a estar a punto de languidecer. Y otro es alentar ciertas cosas como el mecenazgo, una ley de mecenazgo que es tan necesaria para que otros actores de la iniciativa privada, de la sociedad civil, puedan estar animados en participar en el sostenimiento de nuestras instituciones. Entonces creo que este reto actualmente de estar en el mundo, la cultura en el mundo en tiempos de crisis, en tiempos de confinamiento, va a ser pequeño si lo comparamos con el reto que tenemos en la post-crisis. Vamos a ver qué sucede. Son temas fascinantes, coyunturales todos. Hablas de la importancia de la memoria histórica y también a propósito de estas crisis hay que volver a mirar a lo que sucedió después en la época de las posguerras, por ejemplo, en la gran crisis del 29. ¿Qué rol estaba jugando la cultura entonces? No. Sí, Rafa, pero te voy a interrumpir. Aquí no podemos hacer un plan Marshall para rescatar a las instituciones. No tenemos el dinero. Entonces, pero hablabas de mecenazgos. Claro, la ley de mecenazgo y revisar los proyectos a los cuales se les iba a asignar que no están puestos en marcha. Cantidades de miles de millones, revisar, porque nuestras instituciones de veras van a languidecer. Simple y sencillamente te voy a decir, muchas ni siquiera tienen las herramientas tecnológicas para estar vigentes hoy día. Otras tienen problemas con la conservación de sus instalaciones, porque están cerrados. Y finalmente también los públicos no saben, van a ser públicos nuevos, no solo las instituciones, nos vamos a ver obligados a reprogramar. Creo que como política ya de los museos, se hablaba en una reunión, en un webinario hace unos días, se acabaron las blockbusters por muchos motivos. Por un motivo de conciencia social, no se puede gastar tantísimo dinero, y por un motivo también de sostenibilidad. Todo lo que se gasta con aviones, con empaques, con todo eso. Entonces ya en otras partes del mundo se está pensando en revisar para de cara a la poscrisis, instituciones que realmente hagan una resiliencia, que hagan un cambio en sus vidas, en la vida de los públicos. Pero pues para eso necesitamos la ayuda de una política pública y necesitamos la ayuda también de una ley de mecenazgo para que los actores que nos han acompañado pues lo sigan haciendo. Ahí está muy vinculado el tema de la justicia social, porque también tiene que ver con ese apoyo, tiene que ver con la solidaridad de la sociedad en general y el reconocimiento y la importancia que tiene el sector cultural para el desarrollo de la vida cotidiana, esa que va a ser post-crisis, dónde juega y dónde está posicionada la cultura, y para eso es esta cátedra. Y para cerrar, Graciela, reiteramos, empieza y cuándo empieza, cómo podemos participar, cómo nos podemos inscribir a la misma. Mira, la convocatoria se va a abrir el 17, se va a abrir a través de la página de la cátedra, ahorita te digo cuál es, y bueno, va a haber un concurso ahí con un ensayo sobre los temas de la cátedra. Esperamos en un momento dado poder publicar un libro, porque este es la primera edición. Podemos publicar un libro, una antología, con estas van a ser reflexiones críticas, ya son reflexiones críticas sobre el nuevo mundo al que nos estamos enfrentando y cómo nos estamos enfrentando a él.
Pues me parece fascinante la propuesta. Te agradecemos mucho, Graciela, que hagas esta invitación a los amigos del auditorio y reflexionar los temas que están sobre la mesa de esta cátedra Inés Amor para darle seguimiento. Ya te estaremos buscando al cierre de la misma para tener un balance y las conclusiones, porque son temas, insisto, coyunturales muy interesantes y de vigencia y de miras hacia el futuro. Y cuando hablas de mecenazgos, nada más para que el público se dé una idea, Peter Ilyich Tchaikovsky no hubiera sido sin mecenas, sin la viuda Nadezhda von Meck. Richard Wagner no hubiera sido sin mecenas, sin El Príncipe de Esterházy, sin nada más, por poner un par de ejemplos. De ahí la relevancia de esto que se va a hablar en la cátedra y que esté celebrando la UNAM de esta manera virtual, que es lo que nos permite ahorita la contingencia, llevarla a cabo y a buen puerto. Muchas gracias, Graciela. Sí, Rafa. Así es, y gracias por acompañarnos siempre en todas las aventuras que emprendemos a favor de la cultura. Un fuerte abrazo, muchas gracias y le daremos seguimiento. Graciela de la Torre, al frente de la cátedra Inés Amor. Y a partir de hoy, la Universidad Nacional Autónoma de México, a propósito de eso que estamos platicando, a través de la Facultad de Medicina, pone a disposición de la comunidad universitaria y de la población en general el servicio de información médica profesional sobre la contingencia por COVID-19. Son 63 médicos responsables de atender las llamadas telefónicas y resolver dudas médicas acerca de ese tema y estarán trabajando en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahí tienen ustedes los teléfonos en pantalla para que cualquier duda se puedan comunicar y despejarlas. Vamos a una pausa. Esto es Noticias 22. Todas las tendencias, aplicaciones recomendadas, lo que debemos compartir y más. Gaby Tlaseca presenta Malditas Redes Sociales. México es el 8º lugar en la lista de países con las personas que más horas pasan conectadas a las redes sociales. Sin embargo, yo les digo, yo tengo otros datos. Viernes 21 a 30 horas, retransmisión, domingos 18 horas. Las situaciones límites siempre nos hacen mirar hacia adentro, hacia uno mismo, a tocar temas que no habíamos tocado, a plantearnos el miedo y la solidaridad, el crecimiento y la compañía de otra manera. Para hablarnos de estos temas a partir de la pandemia que padecemos, invitamos a un filósofo que le gusta andar en la plaza pública, a Vico. Los espero aquí. Debate 22 con Javier Aranda. Hoy, 21 horas. Es lunes de reporteros, vamos a ver el trabajo que nos preparó Alberto Aranda, dando cuenta de la restauración que se ha hecho al patrimonio dañado en los sismos de 2017. En Olinalá, Guerrero, se combinaron técnicas modernas con métodos de construcción del siglo XVIII, esto sabemos, para preservar en la medida de lo posible la esencia del lugar. La parroquia de San Francisco de Asís, templo localizado en Olinalá, Guerrero, está completamente restaurada. Esto tras los daños que sufrió por los sismos del 19 de septiembre del 2017. Los especialistas de Lina trabajaron con artesanos laqueadores para recuperar el inmueble. Los daños que dejaron los sismos fueron grietas estructurales en muros laterales, en fachadas, en 2 bóvedas, una en la sacristía y otra en una área contigua al presbiterio que funge como bodega, y en la torre campanario. Este elemento colapsó en su remate y en su segundo cuerpo. El proyecto incluyó el remamposteo de los sillares de piedra y la consolidación de los muros con inyecciones de mortero fluido de cal puzolánica. Además, se implementaron técnicas que por primera vez en México y América Latina se aplican a inmuebles históricos. En el caso de la torre campanario, la cual debido a la magnitud de los daños y de acuerdo con las recomendaciones de 3 ingenieros estructuralistas que la estudiaron, fue liberada por completo, en función de que su consolidación era prácticamente imposible, incluso la habría puesto en riesgo ante futuros sismos. Se optó por crear una nueva torre campanario que funcionara de manera independiente al templo, aprovechando que la torre era en sí un añadido que se le anexó a inicios del siglo XX, ya que la parroquia es de estilo neoclásico del siglo XVIII. La nueva torre fue equipada con disipadores de movimiento utilizados en construcciones civiles, pero que aún no se aplicaban en contextos históricos y cuya función es desviar las ondas sísmicas desde la base de un edificio a fin de mantener con una mayor estabilidad la parte alta.
La bóveda de la sacristía solo requirió de remamposteo y consolidación a base de mezclar cal apagada. En el caso del presbiterio, la bóveda de esta bodega también fue liberada enteramente, dada la magnitud de su daño. Se creó una cimbra en su parte baja para que pudiera recibir la nueva bóveda, hecha a partir de ladrillos más ligeros y amables con el inmueble. Los decorados corrieron a cargo de los artesanos de Olinalá, quienes utilizaron sus principales técnicas de decoración: el dorado, el rayado vaciado y el rayado punteado, así también la aplicación de hoja de oro y de plata dentro del inmueble. Noticias 22, Alberto Aranda. Vaya, si es una labor compleja llevar a su esplendor estos lugares que se vieron dañados y mantener eso lo difícil, la esencia, no solo arquitectónica, sino estructural, los materiales con los que fueron elaborados. Estamos hablando de piezas, inclusive en el caso del siglo XVIII o en caso del siglo XVI, que ya no se encuentran los materiales para la restauración y que tampoco es lo más conveniente para la seguridad de los visitantes. En el mismo tema, Alejandra González Leiva, especialista en arte europeo y de la Nueva España, ella nos habla sobre los retos para restaurar los monasterios que están en Morelos y Puebla, considerados como patrimonio de la humanidad. Esto fue lo que dijo. De los daños más severos al patrimonio que dejaron los sismos del 2017 están los monasterios de Morelos y Puebla. En algunos ya se ha trabajado, pero aún hay que tomar decisiones sobre su intervención y restauración. Realmente mi primera observación de los edificios fue realmente de desolación. Recuerdo muy bien que el primer edificio al que entré fue Oaxtepec y ya lo vi destruido, pero luego cuando dentro de la misma brigada llegamos a Tlayacapan, pues fue más terrible para mí, realmente. Y luego Totolapan, eso fue de los primeros días, pero conforme iba yo avanzando me daba cuenta que los desastres eran terribles en todos esos conventos. Los edificios, aparte de todo, aparte del terremoto, estaban tremendamente húmedos por las lluvias que se generaron durante ese año y escurría el lodo, porque realmente son edificios cuyo mortero no es duro, es de arcilla con cal, con arena y agua, pero es bastante blando, se deshace realmente el material. Con más de 20 años de investigación en edificios novohispanos, Alejandra González Leiva ha publicado el libro de descarga gratuita titulado Construcción y destrucción de conventos del siglo XVI, una visión posterior al temblor del 2017. Es un libro que habla de la construcción, es decir, la construcción de los conjuntos conventuales del siglo XVI, o fundados en el siglo XVI, no solo de la región que rodea el Popocatépetl, sino también pues, de todo lo que hoy es la República Mexicana. Son construcciones que tuvieron una ciencia, que tuvieron una tecnología, una arquitectura propia del siglo XVI, con los mayores adelantos de la arquitectura renacentista española del siglo XVI. En la investigación da cuenta no solo de los procesos de construcción, sino también de la necesidad de darle mantenimiento con base en las recomendaciones de los especialistas. Creo que si los edificios hubieran tenido el mantenimiento adecuado, no hubiera sido tan grande la catástrofe. El mantenimiento me refiero a su limpieza, a los impermeabilizantes, a que tengan aplanados también. Eso por un lado. Por otro lado me refiero también a que una tecnología del siglo XVI no es la misma que la tecnología del siglo XX o del siglo XXI. ¿Y qué es lo que pasó? Introdujeron materiales contemporáneos, introdujeron concreto armado, por ejemplo, y evidentemente los materiales a la hora del sismo se mueven de diferente manera. Y entonces, ¿qué ocurrió con esto? En el caso de Huacachula, por ejemplo, la torre se desprendió porque la torre era de concreto armado. Entonces, en el movimiento
Son diferentes los materiales, además de que se habían hecho puertas por todos lados sin tomar en cuenta que eran muros estructurales, y luego le colocaron la torre de concreto armado. Entonces, en el momento del terremoto que pasó, la torre voló y cayó precisamente en la bóveda y exactamente en el coro. Además de los institutos de Ingeniería y Estéticas, así como de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el INAH debe tomar la opinión de diferentes expertos para continuar con la restauración de estos inmuebles que no solo tienen un valor histórico y artístico, sino que nos dan identidad como mexicanos. Yo lo que haría es construir con los mismos materiales, pero por otro lado la tecnología, la ciencia y la tecnología del siglo XVI se ha perdido. Y es precisamente en lo que yo quiero contribuir con este libro. Quiero que los materiales y los sistemas constructivos que se usaron para su construcción, sería lo ideal que se utilizaran, pero eso implica muchísimos años de trabajo. Hace poco fui a Ocoituco, por ejemplo, y la iglesia está totalmente renovada, pero lo que fue el convento todavía no. Están arreglando pintura mural y los muros siguen igual. Y digo, ¿de qué sirve que estén restaurando los murales si los muros siguen abiertos? Otra vez va a entrar el agua con las lluvias y todo el trabajo que se haga de restauración de pintura mural, pues ¿de qué va a servir? En el caso de Huacachula me parece casi imposible volver a levantar una bóveda como la de Huacachula, que se tardó pues más de 20 años en construirse. Prácticamente todos estos conventos tardan de 20 a 25 años en construirse. No son de la noche a la mañana, no es posible. El libro se puede descargar de manera gratuita. Además, Alejandra González Leiva y un equipo de arquitectos e historiadores están trabajando con las comunidades para que sepan cómo cuidar su patrimonio. Hasta el momento han estado en Ocoituco y Huacachula, pero su intención es visitar más municipios. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Qué tal? Hasta 25 años para construir un inmueble de esta índole, y además considerar que en aquella época no se contaban con los recursos tecnológicos, con los recursos de construcción que tenemos en el siglo XXI, lo cual le da un valor agregado. Y como vimos, la restauración de un solo inmueble requiere de múltiples estudios. Y ahora les presentamos la declaración de Valeria Valero. Ella es coordinadora nacional de monumentos históricos del INAH y nos habla sobre el avance que se lleva para intervenir no solo los monasterios, sino también la catedral y las iglesias de Los Ángeles. En los 11 estados afectados se identificaron 2.340 monumentos históricos dañados de propiedad federal. Esos, además, pues de la propiedad privada, que también es patrimonial, que se vio afectada. Pues el instituto, pues que es la entidad responsable de la restauración de estos 2.340 inmuebles, pues ha debido justamente atender, ¿no?, de manera paralela, contemporánea, estos 2.340 inmuebles, lo que ha sido un esfuerzo enorme. Actualmente restaurados hay más de 1,000, me parece que 1,050 inmuebles, ¿no?, que también eso ha significado un esfuerzo inmenso por parte pues de la institución y pues de todos obviamente los grupos que coadyuvan con este instituto, y bueno, todavía por supuesto nos falta mucho camino por recorrer. Ha habido mucha cercanía con los vecinos de la colonia Guerrero, que es donde se ubica este santuario. Prácticamente una vez al mes o una vez cada 2 meses, a lo mucho, nos estamos reuniendo con ellos, porque sí hay mucha preocupación. Es probablemente el templo que tuvo los mayores daños en la Ciudad de México. Pues recordaremos que esta gran cúpula, ¿no?, que por cierto es la tercera más grande en la Ciudad de México, pues sufrió daños importantísimos, ¿no?, el colapso prácticamente de un 40% de esta cúpula. Todos los estudios nos han llevado a la
pues asegurar que podemos restaurar esa cúpula, podemos mantener lo que está en pie y construir lo que colapsó. Eso fue, la verdad, para nosotros muy buena noticia, porque bueno, pues esa es nuestra razón de ser, la conservación de estos monumentos, su integridad, su autenticidad. Entonces, el perder la cúpula en su totalidad, bueno, pues por supuesto no era uno de nuestros objetivos. Pero bueno, a lo que voy es que pues todo esto requirió de meses de estudio, de planeación. Finalmente el INAH desarrolló un proyecto para apuntalar esta cúpula, o bueno, este 60% de cúpula, que nos permitirá pues trabajar en lo restante y por supuesto atender el resto del templo. Y ya a principios de este año arrancó pues todos los procedimientos de contratación, que también pues son bastante tediosos, pero bueno, finalmente lo logramos. Ya hay un contrato con una empresa especialista en restauración y que ya empieza a atender pues estos daños en una primera etapa, que es la estabilización y protección de la gran cúpula. De los 14 monasterios, 13 sufrieron afectaciones importantes. Ahí son los centros INAH en los estados los que han estado pues llevando, gestionando y por supuesto pues viendo todo el tema de la restauración. Todos estos inmuebles recibieron recursos del seguro, por lo tanto pudieron iniciar prácticamente desde el primer momento con acciones para estabilizarlos, ¿no? Apuntalamientos, protecciones, preconsolidaciones para mantener su estructura estable. Yo aquí en la Coordinación de Monumentos Históricos hemos revisado, pues yo creo que prácticamente todos los proyectos, y efectivamente pues ha habido decisiones complicadas de tomar, porque pues en algunos casos han colapsado cúpulas o campanarios, ¿no? Es decir, elementos arquitectónicos, y es importante entender cómo los vamos a restituir, ¿no? Con las mismas características, mejorando, ¿no? A lo mejor sus características constructivas y por lo tanto también estructurales. En fin, pues cada uno de estos proyectos pues sí ha sido motivo de grandes discusiones. En el caso de Catedral se va a contratar el proyecto ejecutivo. El Instituto de Ingeniería de la UNAM nos ha estado asesorando. Ellos han dado seguimiento al tema estructural de Catedral por muchísimos años, inclusive tienen instrumentos instalados en la propia Catedral para pues tomar distintas mediciones que permitan entender, ¿no? cómo se está comportando este inmueble. Y bueno, con el Instituto de Ingeniería pues hemos ido caminando paso a paso, y la idea es que nos asesore todo el camino hasta pues lograr la restauración total, ¿no? De Catedral. Sí, la verdad es que pues sabemos, ¿no? Que pues que todos quisiéramos ya estar viendo obra, ¿no? Trabajos físicos, pero bueno, todo lo que hay detrás del inicio de una obra pues también es muy importante, porque pues es la toma de decisiones. Finalmente todos los estudios que se hagan previos, mediciones, los levantamientos, toda esa información nos sirve para ya en obra tomar las mejores decisiones y pues dejar los inmuebles pues realmente en unas condiciones óptimas. No hay que quitar el dedo del renglón, darle seguimiento, por supuesto, a estos trabajos de restauración. Entendemos que ahorita por la contingencia pues se postergan algunos días, algunos meses, pero es parte de nuestro patrimonio.
cultural no solo de México, sino del mundo, y de ahí la trascendencia que recuperen próximamente su esplendor original. Y nos vamos a despedir y lo hacemos con música. Hoy está cumpliendo 78 años el compositor de origen italiano, nacido en Nueva York, William Conti, Bill Conti. Ustedes seguramente lo han escuchado en alguna ocasión, se ha dedicado a componer bandas sonoras, algún tiempo estuvo dirigiendo también la orquesta de los premios Oscar, ha estado nominado 3 veces, se ha llevado 1, temas como Karate Kid, ahí estamos escuchando, de hecho con lo que nos vamos a despedir, es el tema de Rocky. Entonces ahorita párense en sus casas, me voy a parar. Mau, párate, Mau, y pónganse a brincar así en sus sillones, no salgan de casa. Los dejo con música de Bill Conti y los veo el día de mañana aquí en Noticias 22. Muchas gracias. Brincando aquí en el...